Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Guillermo González de SINAPRED. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre es un placer tenerlo con nosotros en el programa. Bienvenido. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por habernos invitado. Estos temas siempre son de suma relevancia para nuestra población, especialmente porque nos permite ir coordinando con todo el liderazgo, especialmente el liderazgo comunitario, todas las acciones que hacemos para prepararnos ante los eventos naturales. Sí, en la introducción olvidé la parte del liderazgo comunitario, que es creo que la parte fundamental, como usted dice, de todo este esfuerzo que se viene desarrollando. Y siempre ustedes lo han dicho, cuando hay una situación que inesperada, los primeros que actúan es la gente de la comunidad. Sí, doctor, sí, perdone. Así es, yo creo que eso siempre es importante recordarlo, ¿verdad? Que el modelo que nuestro buen gobierno ha venido impulsando se basa fundamentalmente en la persona, la familia y la comunidad. Y eso establece una serie de relaciones importantísimas en el seno de la comunidad. Cuando hablamos de comunidad nos referimos a un barrio en las zonas urbanas o en las comarcas, en las zonas rurales, ¿verdad? O en las zonas periféricas. Por una tradición, yo diría, muy nicaragüense, nosotros somos muy ligados a las familias que viven cerca de nosotros, de tal manera que eso es lo que permite también que el enfoque, ¿verdad?, de cómo enfrentar los eventos naturales sea, por un lado, familiar, pero por otro lado también comunitario, y lógicamente las personas pues van ahí en ese proceso manejándose en los dos ámbitos, ¿verdad? Sobre esa lógica muy de nuestra cultura, pues también las fuertes articulaciones que hemos venido haciendo con todas las instituciones que integran el SINAPRED es lo que permite esa base que hoy nos permite avanzar y enfrentar fenómenos naturales. Doctor, ha estado lloviendo, ¿no? Y en unas regiones más que en otras, obviamente, pero la lluvia ha estado casi en todos lados. Así es. En algunos lugares con mayor fuerza, mayor intensidad. Pero también se habla de nuevas ondas que podrían entrar al país, que podrían causar afectaciones. En ese sentido, ¿cómo está la temporada lluviosa? ¿Qué es lo que se prevé para los próximos días y semanas? Yo sé que es muy difícil ahora proyectarse mucho en el tiempo, ¿verdad? Porque las cosas van cambiando mucho. Con mucha rapidez. Con mucha rapidez, pero al menos hay, digamos, algunos indicios, ¿no?, que dan cuenta de lo que puede ocurrir o lo que está por ocurrir, ¿no? Así es. Quizás comenzamos diciendo que en efecto, como se previó en los pronósticos iniciales que presentaron nuestros hermanos DINITER, el invierno comenzó a formalizarse, a instaurarse prácticamente en la última decena de mayo, ¿verdad? Ahí comenzó ya a hacer presencia activa en nuestro país. Y como tú bien señalas, también ha estado muy matizada, ¿verdad?, la entrada de ese periodo lluvioso por la llegada de ondas tropicales. De hecho, estábamos ya viendo la salida de la sexta onda tropical y esta combinación de lo que es el periodo lluvioso más la presencia de las ondas tropicales que atraviesan el país y que dependiendo, digamos, de la carga que traen, de la velocidad con que se presentan y transitan en el territorio, pues van generando situaciones lluviosas. Eso ha ocasionado que en algunos lugares esto haya sido percibido con mayor intensidad. De hecho, en nuestros registros, nosotros tenemos que de los 153 municipios, ¿verdad?, prácticamente alrededor de 57, 58 municipios son los que más han sentido, ¿verdad?, la llegada de la lluvia. Era algo que también en los pronósticos se mencionaba, ¿verdad?, que iba a ser un invierno en el cual, por su distribución, podría ser que en algunas zonas la gente dijera, pero aquí está cayendo un diluvio, ¿verdad? Y en otras, más bien, inclusive pudieran decir que es un tanto deficitario. Esto tiene sus pros y contras dependiendo desde qué ángulo se mira. Por ejemplo, desde el punto de vista de los productores, y te lo digo porque en los recorridos que hemos hecho he tenido la oportunidad de conversar con alguna gente. Por ejemplo, en el norte te dicen, mira, está muy bueno para la siembra del frijol, ¿verdad? Que lo bueno es que no tenga demasiada agua, ¿verdad? En cambio, en las otras zonas donde se siembra maíz, donde se siembra sorgo, donde hay otros, te dicen, pues, está bastante bien, te dicen. Es decir, pensando primero en aquello que nos genera la vida, que es el alimento, definitivamente los productores sienten que hasta el momento va caminando el invierno a como ellos lo quisieran, ¿verdad?
es posible que en alguna zona, ¿verdad?, algunos productores te digan, mira, ya demasiada lluvia, ¿verdad? Claro. Pero en términos generales está bien. Por otro lado, sí, en efecto, los promedios en algunos lugares han superado las normas históricas, pues, ¿verdad? Y eso es lo que se ha observado, de que en algunas zonas ya se nota la tierra como súper saturada, ¿no? De hecho, ya las últimas lluvias en algunas zonas, todo lo que cae, como decimos nosotros, ya corre, pues, porque los suelos están saturados. En fin, esto casi es de libro, es decir, se ha venido hablando en los últimos años, estamos ante una situación de cambio climático, de variabilidad climática, que hace que los comportamientos de la lluvia ya no son como los conocimos, pues. De hecho, antes decíamos, esto me agrada como las aguas de mayo, ¿verdad? Ahora casi decimos las aguas de junio, ¿verdad? Pero porque ha habido variaciones en todo esto. Lo bueno, Alberto, es que de alguna manera las lluvias han permitido también ir terminando toda esa fase de preparación que a través del plan invierno hemos venido haciendo. Y ahí quisiera mencionar algunos de esos aspectos. Claro. Por orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel, y la compañera Rosario, pues lógicamente todas las instituciones que tenemos que ver con la previsión, la prevención y todo lo que tiene que ver con el tema de cómo enfrentar la lluvia, pues nos reunimos desde antes que comenzara el periodo lluvioso, ¿verdad? Y se elaboró un plan nacional invierno, ¿verdad? En este plan nacional intervenimos la mayor parte de las instituciones. Ahí está el Ejército de Nicaragua, ahí está, digamos, algunos de sus órganos especializados como la Defensa Civil, está la Policía Nacional, están los bomberos, está el Ministerio de Salud, está INIFON, están toda una serie de instituciones que tienen mucho que ver, inclusive aquellos que prestan servicios. Me refiero, por ejemplo, en Atrel, que tiene que ver con todos los temas de distribución de la energía, que en muchas ocasiones, inclusive en los primeros días de lluvias, es cuando más se perciben las afectaciones. Igual que Nacal, ¿verdad?, que tiene una presencia importante porque la lluvia viene a veces esa contradicción, ¿verdad?, que quizás en algunas zonas se ven afectados los sistemas de distribución de agua. Entonces tenemos que prever todas esas acciones. El plan invierno, Alberto, contempla acciones de prevención, acciones de promoción que van desde recordarle a las familias cuáles son las medidas que debe poner en práctica para evitar, ¿verdad?, de que en su casa tenga alguna afectación por la lluvia, porque hay que pensar que no solamente hay que ver las inundaciones grandes, ¿verdad?, o las afectaciones grandes, sino que muchas veces el tema es así como muy focalizado en una vivienda, una casa humilde, ¿verdad?, que por ejemplo por el tipo de construcción, la humedad puede hacer que las paredes colapsen o que los techos colapsen. Nos tenemos que pensar integralmente, digamos, y por eso la idea de familia, comunidad, ¿verdad?, y ver todo de manera estructurada. En el plan se contempla eso, muchas acciones de prevención que se vienen desarrollando desde las comunidades, muchos mensajes hacia la población para recordarle todo aquello que debe hacer para prevenir, desde limpieza de techo, limpieza de patio, quitar los calaches que muchas veces son los obstáculos, ¿verdad? Recordarle cómo administrar la basura. Casi siempre vemos en los primeros días de lluvia que ese es un problema toral, ¿verdad? Igual recomendaciones inclusive hasta para los mismos transportistas, pues el que ve en una moto, el que ve en su carro, qué tiene que hacer a la hora de, digamos, de que las lluvias son intensas. En fin, eso, digamos, estamos varias instituciones que desarrollamos todas esas actividades de promoción, ¿verdad?, que son muy importantes. Pero hay acciones también de mitigación. ¿Qué son acciones de mitigación? Acciones de mitigación son aquellas, por ejemplo, que desarrollan sobre todo los gobiernos locales. Nos referimos a la alcaldía, ¿verdad?, que esto contempla desde las limpiezas de cauce, los revestimientos, ¿verdad?, el encunetado, se hacen muchos metros, miles de metros, inclusive de andenes para proteger, digamos, por donde circula la población, el tema de los puentes peatonales, repararlos, asegurarles, ¿verdad? El MINED comienza también a hacer sus acciones de prevenir en las escuelas que no haya, digamos, ninguna situación que pueda colocar en riesgo a los niños. En fin, son acciones que de manera conjunta vamos desarrollando todas las instituciones. Igualmente están las acciones de preparación y, digamos, frente a cualquier situación. Ahí ya nos estamos refiriendo todo el tema que tiene que ver con la preparación de las brigadas comunitarias, las brigadas municipales. Lo que te mencionaba, ENACAL se prepara para estar listo para cualquier eventualidad que afecte los sistemas de distribución. ENATREL
aceita toda su maquinaria para poder responder a la hora que hay una afectación en los sistemas de distribución. En fin, el plan invierno es visto de una manera integral. Lógicamente, ¿verdad? También ahí se contemplan aquellas acciones de atención. ¿Qué quiere decir? Bueno, independientemente de que hagas muchas acciones de prevención, de previsión, de mitigación, inclusive, de repente también hay que estar listo, pues, ¿verdad? Y aquí vienen ya los órganos especializados, los bomberos, digamos la defensa civil, ¿verdad? El ejército de Nicaragua, que dispone de todos toda su organización y toda su capacidad para estar listo ante cualquier situación, la Policía Nacional, que inclusive ha venido fortaleciendo el manejo que tienen sus oficiales sobre estos temas. Nosotros hemos entrado en un proceso de colaboración con ellos y se ha venido preparando a los hermanos de la policía en el manejo de todas estas situaciones de riesgo. En fin, todo esto tiene, digamos, un engranaje desde el nivel nacional hasta el nivel local, ¿verdad? Que luego se va, digamos, en cada municipio, dependiendo la cantidad de familias expuestas, ¿verdad?, a situaciones de inundación, a situaciones de deslizamiento, de tal manera que el plan va, digamos, montándose en todo el engranaje que implica el SINAPRED hasta llegar a las comunidades. Ese plan se viene poniendo en práctica y ya venimos caminando. Pues lo has visto, por ejemplo, en la mayor parte de las cabeceras departamentales que tienen, digamos, muchos kilómetros de cauce, el trabajo que realizan, la limpieza que realizan, en fin, todo este trabajo de preparación ha sido muy importante. Entonces, por un lado, si bien es cierto, pues, hemos tenido esta entrada del invierno con esas características que en algunos lugares, aunque por mucho que tengas sistemas de drenaje adecuados, bueno, si te caen de repente 200 milímetros de agua en menos de una hora, como dicen algunos compañeros, no hay capacidad, digamos, que la resista. Lo bueno es, ¿verdad?, que ya cuando uno va a ver cómo el invierno va caminando, yo te diría hasta con cifras, digamos, que lo que hemos tenido de afectación es totalmente distinto a lo que ocurría hace muchos años, pues, ¿verdad? Por ejemplo, a pesar que hemos visto esos torrenciales aguaceros, las cifras son, yo te diría, mínimas, ¿verdad? Un poco más de 1000 viviendas se han visto afectadas y el 90 y tanto % ha sido anegamiento. ¿A qué le llamamos nosotros anegamiento? Donde el agua son 20, 30 centímetros, ¿verdad?, que lo que te hace tal vez incomodarte, pues, ¿verdad? Y casi todas son en los patios, una buena parte es cuando se metió el agua hasta parte de la casa, ¿verdad? Es decir, yo diría que son afectaciones menores. Lógicamente, han habido también casas muy humildes, ¿verdad?, con una construcción muy frágil, pues que han sufrido afectaciones en sus techos, ¿verdad?, o en sus paredes de manera parcial o total, que también han sido rápidamente atendidas por el sistema, ¿verdad?, a través de las alcaldías de manera rápida. En fin, creo que estamos caminando, ¿verdad?, desde el punto de vista de que a la par de que vamos monitoreando y viendo cómo va el comportamiento de la lluvia, también vamos aceitando la maquinaria de preparación con aquel objetivo que yo creo que la población lo tiene claro, que es garantizar que no haya pérdidas de vidas humanas. Claro, doctor, uno puede ver la situación desde la ciudad, desde el barrio, pero también lo hay desde la unidad familiar o desde la casa, ¿no? Porque así como usted hablaba de 200 milímetros de agua en tan poco tiempo, eso también llega a las viviendas. Claro. Y de repente una vivienda está diseñada para desaguar una determinada cantidad de agua y ya después resulta que es insuficiente. Así es. Sí, bueno, tenemos que hacer un poco más, quizás el tragante más grande, la tubería más amplia, es decir, tomar las medidas necesarias para que las cosas no ocurran. Evidentemente que siempre el que es más afectado es el que está en situación de mayor, digamos, vulnerabilidad, doctor, ¿no? Sí. Que tiene menos recursos y eso tiene que ver también con la situación que siempre imperó aquí o sea, que se viene tratando de mejorar con bastante éxito en los últimos 15, 16 años, pero que evidentemente había un abandono total de todo esto. Y yo no me canso de decir, el SINAPRED, doctor, era como mandar a cualquiera ahí al SINAPRED, ¿no? Y meterle en una casa y darle un presupuesto. Yo recuerdo que así era, pues no le prestaba la verdadera atención. Ahora el SINAPRED es todo un sistema, como lo es,
¿verdad?, que involucra a tantas instituciones como la hay y que todos están atentos a resolver la situación de la familia en el momento y antes, porque ustedes se adelantan, ¿no? Y le quería preguntar, ¿la lluvia le ha impedido que se movilice, doctor? Pues mire, en algunos momentos, pues uno tiene que sortear también los caminos. Claro. Sin embargo, por eso te digo, en términos generales, las situaciones van mejorando poco a poco. Lógicamente, como bien estaba señalando, la Nicaragua que recogimos en el 2006, ¿verdad?, tenía una cantidad, yo diría, de obstáculos para poder hacer un desarrollo adecuado y armónico para nuestra gente, que lógicamente ha tenido que irse sorteando de la mejor manera, pues, ¿verdad? Sin embargo, se va caminando, que eso es lo importante, pues. Por ejemplo, ayer estábamos, para darte una idea concretita, pues, ¿verdad?, estábamos atentos a una situación que se daba en Ometepe, ¿verdad?, en el municipio de Altagracia, y te puedo mostrar las fotos, los videos, ¿verdad?, de cómo los compañeros ahí del Comupred, ¿verdad? El Comupred es la organización de las instituciones y los líderes comunitarios a nivel municipal. Apenas 2 familias hicieron la alerta, ¿verdad?, de que se estaban percibiendo unas escorrentías, inmediatamente se movilizaron, pues. Es decir, la gente aquí no se quede esperando a ver qué va a pasar, no, sencillamente, inclusive debajo de la lluvia, ¿verdad?, ellos muy conocedores del terreno y de los riesgos que eso significa, inmediatamente se movilizaron a la familia, las desplazaron donde unos parientes, porque al final el objetivo es ese, preservar la vida. Ahora, que si la escorrentía se le pasa llevando, qué sé yo, pues el chagüital, bueno, pues eso lo vemos cuando salga el sol, pues, pero la primera medida es asegurar que la familia se ponga a resguardo. Eso es bien importante, ¿verdad? Igual, ahora que veníamos en camino, pues estábamos revisando algunas situaciones que se daban, que se dieron y están ahí pendientes todavía de la crecida de algunos ríos. Uno se da cuenta cómo se desborda también la capacidad organizativa que se ha venido desarrollando en estar atentos, ¿verdad? No solamente a lo que cae, sino también a lo que ya está en el suelo. Me refiero a los niveles de los ríos, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, estábamos observando cómo los compañeros de Ochomogo, ¿verdad?, con su sistema de alerta temprana que tienen hoy, estaban muy atentos. Ellos saben que cuando el agua llega al color amarillo, eso ya significa que tienen que comenzar a decirle a la familia, bueno, pues vámonos a donde familiares para evitar cualquier daño humano, porque eso ya hace que la gente prevea, ¿verdad? No como antiguamente, ¿verdad?, que la gente decía, bueno, pues sí, aquí solo que el colochón me ayude, ¿verdad? No, aquí están las brigadas. Por eso yo te hablo de las brigadas comunitarias, que no solamente actúan en el momento de la crisis, sino que ya comienzan a alertar a la gente. Inclusive muchas de ellas se les ha entrenado para que identifiquen, por ejemplo, cuáles son los niveles peligrosos de riesgo que puede tener la subida de algunos niveles de los ríos, porque eso ya con ese conocimiento ellos comienzan a alertar a la familia, ¿verdad? Que eso ha sido un proceso, si querés, un tanto lento, pero ahí vamos caminando y vamos viendo que las cosas cambian, las cosas van cambiando para bien, y eso es muy, muy importante. Ahora, doctor, hay negaciones por 2 motivos, ¿no? Uno, o por diversos. Uno de ellos podría ser la cantidad de agua que cae en poco tiempo, pero también está la posibilidad de poca agua, pero persistentemente. Así es. Y eso también puede causar, digamos, una situación. Y hay algunos fenómenos, Alberto, que los hemos venido analizando, reconociendo y conversando con las comunidades. Por ejemplo, el Pacífico, ¿verdad?, por su topografía, ¿verdad?, que nosotros vemos que está la cadena volcánica, ¿verdad?, y es una zona llena de mucho sedimento que, pues, la naturaleza nos fue dando para inclusive hacer de las mejores tierras para cultivo. Pero eso ocurre en una franja muy corta. Entonces, por ejemplo, lluvias que caen en algunos lugares, te pongo el ejemplo al lado de Carazo, Santa Teresa, El Rosario, esas aguas van a terminar allá en Potosí. Pero no solamente es que terminan ahí, es que lo hacen de manera rápida, porque son cuencas cortas, ¿verdad? Y cuando esas lluvias copiosas, ¿verdad?, caen allá arriba, ¿verdad?, entonces el agua comienza a escurrirse, como decimos en buen nicaragüense, de manera rápida. Precisamente ante esa situación es que hemos trabajado ese concepto de sistemas de alerta temprano, y por eso te mencionaba el tema de Ochomogo. ¿Qué pasa? A lo mejor en Potosí está seco, no está lloviendo, pero está lloviendo en Carazo. Entonces eso es bien importante.
Nosotros hemos visto el fenómeno, por ejemplo, en Malacatoya, pues, antes de que se hicieran todas estas obras, ¿verdad?, que se ha hecho recientemente. Pero, ¿qué pasa? El río Malacatoya recibe aguas inclusive desde el lado de Matagalpa, Jinotega, a través del río Viejo. Y entonces todo eso viene caminando, el agua, y termina allá, en Malacatoya. De repente la gente de Malacatoya está con un gran sol, pero si está lloviendo allá arriba, de repente, entonces, ¿cómo crear mecanismos, ¿verdad?, que haga que la gente se alerta? Ese ha sido parte del desarrollo del sistema, que es muy importante. No basta que la gente comprenda qué hacer a la hora que está, digamos, ocurriendo la inundación, sino también saber que eso puede ocurrir incluso en una circunstancia en que no está lloviendo en el lugar donde tú estás. Esto lo hemos venido reconociendo porque también hemos tenido algunos momentos, hace años, algunas situaciones que nos fueron alertando sobre este tema. Tal vez recuerda, hace como unos 6 o 8 años tuvimos allá en el lado de Huaco una salida de varios ríos, ¿verdad?, rapidísimo, que en algunos momentos inclusive arrastraron una ambulancia, ¿verdad? Claro, ahí se combinan también los factores, ¿verdad?, humanos también, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que trabajar los dos componentes, ¿verdad? Trabajar el componente de reconocer que esas situaciones se pueden presentar y trabajar el componente humano de que la persona sea también precavida, ¿verdad? O sea, que porque diga que mira, esta es una quebradita, no hay ningún problema, ¿verdad?, eso yo la conozco. No, de repente con esto del cambio climático y la forma en que se ha redistribuido la forma de llover, de repente, como te digo, puede ser que caiga en las zonas altas una enorme cantidad de lluvia y en la zona baja estar seco, pues, ¿verdad? Aquí lo vemos en la misma Managua, de repente está lloviendo fuerte en el crucero y vos mirás de repente que los cauces, ¿de dónde salió esa agua? Decís vos, ¿no? Pero es que está lloviendo en la parte alta. Entonces, comprender todos esos fenómenos, pero no solo a nivel especializado, sino que lo comprenda la población, que sepa que esos son factores que tiene que tomar en consideración, ¿verdad?, para estar preparado. Cuando nosotros decimos estar preparado, no solamente es por dónde me voy a ir, sino estar atento a determinados fenómenos que son los que te alertan. Es exactamente lo que hemos hecho con el tema de los sismos, porque son un poco más llamativos, diría yo. A veces el tema de las lluvias, de las inundaciones, es un factor que a veces no hace ruido, pues. Hemos tenido, estaba conversando con una familia ahí en la Concordia hace 2 semanas y me decía, doctor, es que esta cuestión a veces tenemos que estar con un ojo dormido y otro abierto, me decían, ¿verdad? Porque la otra vez, y me contaban una inundación que tuvieron hace como 5 años, dormidito, y de repente se dieron cuenta que estaban inundados porque de repente de la cama bajó la mano y tocó agua. Pues, es decir, date una idea, claro, cómo puede ocurrir ese fenómeno a las 2, 3 de la mañana, silencioso, ¿verdad? No es como el temblor que te mueve, es decir, la inundación en algunos de estos casos se da de manera silenciosa y cuando ya te bajas ya tenés el agua prácticamente a la rodilla. Pues. Para un niño eso es peligrosísimo, ¿no? Claro, claro. Entonces tenemos que ir trabajando sobre la base de nuestra realidad, ¿verdad? Tenemos volcanes, los volcanes tienen por su misma estructura, por su misma forma, son propicios para que cuando llueva se arrastre el material, ¿verdad? Entonces las piedras, todo eso. Ometepe, ¿verdad?, es cada vez, digamos, un centro para nosotros de mucha vigilancia porque es bellísimo, pero también hay que entender lo que es el volcán en su estructura y cómo posibilita, ¿verdad?, por su misma naturaleza de que las escorrentías que pueden ocurrir ahí bajan a una enorme velocidad y generar problemas. Recordad que en el 2014 tuvimos aquel deslizamiento que afectó, claro, a la familia. Entonces tenemos que irnos preparando, ¿verdad? Y tenemos que ir haciendo que todos comprendamos esta situación, ¿verdad? Y por eso te digo, trabajarlo por el lado natural, pero también por el lado humano, porque eso es muy importante. Para estos días, ¿cuál es el pronóstico que tiene el INETER acerca de las precipitaciones? Bueno, en estos días hemos estado atentos a 2 fenómenos que han estado, ¿verdad? Dos zonas de baja presión en el Caribe y en el Pacífico. La del Pacífico se nos está alejando un poquito más, que es la que nos tenía bastante preocupados, porque, claro, en las zonas urbanas el tema es cuánto te dificulta, digamos, la actividad en algunos momentos de la actividad urbana. Pero eso ya está hacia el norte, ¿verdad? Según los pronósticos va a haber lluvias, ¿verdad?, esporádicas, un poco
débiles a moderadas en la zona del Pacífico. Pero sí estamos atentos a otros fenómenos que están en el Caribe, que va subiendo, ¿verdad? También es una zona de baja presión, ¿verdad? Que estamos atentos a ver qué tanta lluvia nos va a traer. Según los pronósticos es que va a pasar un tanto tangencial a las costas nicaragüenses, pero bueno, ese es, digamos, los pronósticos. Vamos a ver qué nos dice la realidad. De todas maneras, nosotros hemos estado en monitoreo con los compañeros, tanto en el Caribe Norte como en el Caribe Sur, porque eso también hay que recordar que el Caribe tiene una topografía que es muy plana, es muy baja, muy propicia, ¿verdad? para inundaciones. El hecho de que, digamos, que ha caído bastante lluvia en la zona y que los suelos están saturados nos debe hacer pensar que puede ocurrir cualquier situación. De hecho, le estamos dando seguimiento a 6 ríos, ¿verdad? Algunos de ellos que han estado en los niveles casi de desborde, que cuando eso ocurre en zonas donde hay poca población, pues digamos que la preocupación es un poquito menor. El tema es cuando ese desborde ocurre o cerca de comunidades o en zonas donde transitan, digamos, gente, como por ejemplo zonas de carretera, o zonas, digamos, donde hay, digamos, alguna actividad económica que puede afectar a la población. Estamos atentos, ¿verdad? Estamos todo el mundo atentos a cómo va comportándose la lluvia, ¿verdad? Informando a todo el mundo, revisando cada 4 o 6 horas el comportamiento y las informaciones que nos da el radar, que nos dan los cálculos que hacen los compañeros de NITER, y también con otras fuentes de información que nosotros utilizamos para poder tener objetivamente, ¿verdad? Con la mayor precisión posible cuál va a ser el comportamiento de la lluvia. Doctor, hay intervenciones, digamos, que se pueden realizar a nivel de la ingeniería, ¿no? Y las obras civiles y todo lo demás. Por ejemplo, los cauces, digamos, hay reductores de velocidad que se pueden poner. Y es lo que se ha venido haciendo. Y eso se ha venido haciendo. Claro que sí. También en las carreteras uno puede observar que en eso, esta luz, hay algunas situaciones ahí para evitar deslizamientos. Pero en el caso de los ríos, digamos, que es más difícil, me imagino que es más caro, hay posibilidades de la intervención de obras civiles. Mira, claro que hay muchas obras. Hablando, se me ocurrió cuando usted decía que es muy rápida la precipitación de Carazo hacia Potosí. Mira, hay, digamos, y como sé que ustedes son un sistema, pues también ahí se involucra el Ministerio. Ahí es donde nos involucramos con los compañeros de Marena, los compañeros de las alcaldías, ¿verdad? Que trabajan en esto. Mira, hay distintas intervenciones que lo que ocurre es que tienen también distintos lapsos de tiempo para ver sus efectos. Claro. Por ejemplo, esas obras ingenieriles que estás mencionando, pues lógicamente eso lo puede ver a corto plazo. Sin embargo, una buena parte de ellas son bastante caras. Claro, me imagino. Pero tenés otro tipo de obras o de otro tipo de intervenciones, por ejemplo, el proteger las riberas de los ríos, arborizar nuevamente, ¿verdad? La limpieza del sedimento, porque cada vez que llueve, ¿verdad? Y sobre todo por la topografía que tenemos en nuestro país, eso que tiene muchas inclinaciones, siempre hay un arrastre de sedimento. Y eso tiene una importancia capital en el tiempo. A ver, por ponértelo de manera sencilla, digamos que el año X, que es el primer año, viene la lluvia, pero va arrastrando un poquito de sedimento. El siguiente año te deja otro poquito de sedimento y cuando te das cuenta, a los 5 o 6 años, voy a tener una cantidad de sedimento que hace que el lecho del río suba. Por eso es que alguna gente te dice, pero antes aquí llovía muchísimo menos o muchísimo más y no nos inundamos. Ahora con 4 gotas, te dice la gente, se inunda. Claro, cuando uno mira que el lecho del río está más alto, ¿verdad? Entonces eso también amerita, y por eso es importante, ¿verdad?, el cuidado de nuestros bosques, de las riberas, porque al final todo eso te permite proteger y que no haya arrastre. Por ejemplo, cuando insistimos en la época seca de que no haya quema, ¿verdad?, estamos pensando también en la época lluviosa, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando desproteges una ladera, la estás dejando, como decimos nosotros, pelona. Cuando llueve, eso comienza a degradar todo lo que es la superficie de la ladera y se comienza a traer el sedimento hacia abajo. En cambio, cuando está arborizada, y es lo que te fijas, ¿cómo se protege uno cuando ve en la calle y de repente todas las puertas están cerradas, pero te encontrás que hay árbol? Si te metes debajo de un árbol, vos sentís que te cae la brisa. ¿Por qué? Porque el mismo follaje del árbol te sirve como que si fuera un paraguas y hace que el agua no caiga tan directo sobre la tierra. Cuando cae directo sobre la tierra, la va lesionando de alguna manera hasta que hace que la tierra se mueva. El árbol te hace que caiga
goteaditos, ¿verdad? Entonces eso protege a los terrenos y evita la erosión, ¿verdad? Que al final con los vientos, la erosión y todo esto también van a terminar en las zonas bajas. Entonces sí, hay intervenciones, ¿verdad? Y por eso aquí lo más importante también en algunos casos es tratar, vuelvo al tema humano, ¿verdad? Claro. No solo hay que echarle la culpa a la naturaleza, sino también las prácticas que tenemos, las quemas de árboles, las podas de árboles que hay que hacer, en fin, porque todo eso combinado al final es lo que te puede proteger, ¿verdad? Para que el impacto de la lluvia cada vez sea menor. Claro, y después también viene el tema del desarrollo. Y entonces cuando una urbanización no toma las medidas debidas para el desagüe, cuando no hacen las pilas de absorción que ya están obligados a hacer, hay también ahí algunas, digamos, algunas complicaciones que son generadas por el mismo ser humano y a veces de manera irresponsable, porque hay que decirlo, doctor. ¿No? Yo creo que, a ver, hay que entender siempre que toda la acción urbanística de alguna manera afecta el equilibrio y es el ser humano el que llega a ese sistema, ¿no? Entonces cuando de repente botas árboles, pues de repente desproteges al sistema. Yo he escuchado a algunas personas que te dicen, pero ¿para qué quiero árboles si lo que me da es una cantidad de hojas que lo que me va a dar es trabajo? Pero en realidad pierde la perspectiva que el árbol lo protege. Sí, es cierto, a lo mejor el fin de semana pues habrá que darle una limpieza al techo, pues, pero ¿cuánto te protege? ¿Cuánto te evita de dificultades? Es el cálculo que los humanos tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando no tiramos, cuando por ejemplo no tiramos desechos como los plásticos, si nosotros pensamos cómo el plástico va impermeabilizando, digamos, los pisos de las lagunas, por ejemplo, de los ríos, no nos damos cuenta de que con eso estamos afectándonos a última instancia. Por eso me ha parecido muy importante de que todo este trabajo que hacen, por ejemplo, de la juventud, el movimiento Guardo Barranco, ¿verdad? El promover la limpieza de los cauces de los ríos, de los cauces de las ciudades, que no haya plástico, en las mismas lagunas, las limpiezas que hacen me parecen que son tareas importantes, no solamente desde el punto de vista de equilibrio de la naturaleza, sino también educativa. Es muy importante. En los colegios también por eso se viene promoviendo, ¿no? El hecho de que estén arborizados, que los muchachos vayan desarrollándose con una idea en la cual vayan cuidando también la naturaleza. Realmente el ser humano tiene que aprender a convivir y respetar algunos aspectos de la naturaleza que al final también nos protege, ¿verdad? Entonces, no solo debemos de pensar en nuestro bienestar, sino también en el bienestar que requiere el mismo sistema natural para que entonces de esa manera podamos convivir de la manera más armoniosa posible. Gracias, doctor. Permítame una pausa. Ya regresamos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Doctor, y continuando con la campaña de los planes familiares de multiamenaza, de situaciones de multiamenaza, también he observado que hay una campaña fuerte a través de los medios y de concientización de todo este tema. ¿Cómo marcha esto? Mira, hermano, para gran satisfacción, diría yo, ha tenido una acogida muy buena, ¿verdad? Hemos escuchado expresiones, inclusive que nos han dicho esto se necesitaba hacerlo de esta manera. Porque el tema de los planes familiares tenemos más de 10 años de estar hablando de ese tema. Pero hacerlo de la manera con que se está haciendo, ¿verdad? Pidiéndole que la familia se reúna, haciendo que los muchachitos, las muchachitas en el colegio lo vean como una cuestión más ordenada, que lo lleve a ver ya de manera objetiva, escrito, las ideas que tienen que hacer para protegerse. Realmente la familia ha sentido que ha sido una muy buena orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, y la compañera Rosario, y que se esté expresando en acciones muy concretas. Hemos estado en los recorridos en colegios y los muchachitos yo diría que nos han dado una cátedra de cómo actualizar y elaborar los planes familiares. Desde los más chiquitines hasta los más grandes hemos visto que con mucha facilidad, ¿verdad? Hoy se han apropiado de eso y muchos de ellos nos han dicho de que ahora se sienten más claros de cómo identificar en sus hogares los sitios de riego, los sitios seguros, inclusive para las distintas amenazas, que era el otro objetivo muy importante que se está tratando, digamos, de lograr con esta campaña.
El otro elemento, ¿verdad?, nuevo en la campaña, que es todas las medidas de prevención, eso que estábamos conversando, ¿verdad? Porque inicialmente cuando hablábamos de plan familiar la gente entendía solo el hecho de que, bueno, pues cómo me evacúo, cómo me voy, pero y toda la parte preventiva, toda la parte de previsión que tengo que hacer en mi casa, como que no estaba como muy bien incorporada. Ahora, inclusive de manera muy sencilla, hemos visto distintas expresiones de cómo hacerlo. Nos llamó la atención, por ejemplo, que allá en el lado de Ciudad Darío, ahí por Sébaco, unos muchachitos en una escuela inclusive hicieron una maqueta para explicar cómo en su casa entienden el plan familiar, lo cual te da también, Alberto, una idea de la creatividad que todo esto genera, hemos hecho encuentros con el CNU, las universidades también se han volcado a apoyar a las comunidades en este trabajo. Tuvimos una reunión con líderes religiosos, igual, ¿verdad? Les proporcionamos todos los materiales, le hemos dado facilidades para que capaciten a su gente. La verdad que la campaña está caminando. Y las instituciones también se han juntado en este esfuerzo. Me refiero a todas las instituciones de gobierno, entonces el personal también está haciendo parte de elaborar los planes familiares. Estamos previendo, mañana comenzamos a cerrar las primeras cifras de esta primer corte que habíamos propuesto en el avance de la campaña, pero hay una percepción de que estamos caminando un poquito más rápido de lo que pensábamos. Te comento de que inclusive el material que tú conoces que está divulgándose, claro, ya hicimos la traducción al mayagma, al mísquito y al creole, ¿verdad?, con la intención de que no sea, digamos, el lenguaje un obstáculo, sino que también el mensaje llegue a nuestras comunidades afrodescendientes, a nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, de tal manera que todos estemos incluidos, ¿verdad?, en este esfuerzo nacional, porque debe ser un esfuerzo nacional de que logremos que cada familia tenga su plan, ¿verdad? En el sector educativo, ¿verdad?, los maestros nos han dicho que esto les ha venido a reforzar todo el trabajo que ellos han venido haciendo sobre el tema de los planes de seguridad escolar, porque ahora les permite conocer también una serie de fragilidades, de vulnerabilidades que tienen la familia de los muchachos, de tal manera que ellos ahora van a reforzar los planes de seguridad escolar, y era un tanto lo que esperábamos. Igual la gente de las brigadas comunitarias, como se han volcado a la visita casa a casa, a acercarse a la familia, hoy se está creando, diría yo, un mejor conocimiento. Nosotros decimos vulnerabilidad, pero la pregunta es cuáles son, no es lo mismo la vulnerabilidad de Juan que la de Pedro, pues, claro, y claro, reconocerlo es muy importante, porque a la hora del momento de la emergencia tenés que darle a cada quien lo que necesita, porque eso es lo más importante. Entonces creo que la conciencia nacional que se ha venido construyendo sobre la prevención ante estos fenómenos se está reforzando. Creemos que ese pilar se está reforzando cada vez más, y pretendemos que antes que entremos al segundo periodo lluvioso, ¿verdad?, que es el que está más contaminado por la presencia de los huracanes, hayamos avanzado lo suficiente para que también desde nuestra familia estemos bastante preparados en este esfuerzo. De hecho, la idea es que este proceso de actualización se vea reflejado en este segundo ejercicio, ¿verdad?, porque dentro del esquema del proceso de actualización, el último paso es practicarlo. Pero entonces la idea de la práctica, y en muchas familias nos han dicho, no, para el ejercicio primero vamos a hacer nuestra práctica propia y después vamos a hacerla con todo el mundo. Nos parece una buena decisión, porque de esa manera van probando pues, que en efecto lo que han identificado como riesgo, y en este periodo lluvioso, hasta por su comportamiento, ¿verdad?, nos debe motivar a que veamos esto con la mayor profundidad posible. Ahora, doctor, estamos claros que ya se instaló la temporada de invierno, eso ya está instalado, eso trae lluvia, desde luego, trae precipitaciones, pero bueno, hay alteraciones con la entrada de las ondas tropicales. Se hablaba ya de la séptima onda, creo que la compañera avisó un poco de eso. Se está esperando que entre ya en las próximas horas, ¿verdad? Ajá. Siempre tiene un pronóstico que hay que irlo viendo paso a paso. Pues, ¿cómo se va moviendo, no? Exactamente, ¿verdad? Y como te decía, el tema de las ondas tropicales que le agregan, le ponen más mielita al comportamiento normal, pues, y que se va a ver expresado más en unas zonas que en la otra, pues. Por ejemplo, en lo que nosotros hemos estado observando,
de repente Managua como departamento ha sido donde más se ha observado el tema de las lluvias, pues, ¿verdad? El departamento de Rivas también. En León, de manera interesante en León, en la parte donde se ha considerado que es el límite con la zona seca, es donde más ha estado lloviendo. Estoy hablando del Sauce, la Reinada, toda esa zona, ¿verdad? Pero bueno, mientras eso favorezca a la agricultura, creemos que, bueno, que siga así, pues no hay ningún problema. Mientras no afecte a la gente y favorezca la agricultura, que no entorpezca, digamos, las actividades comerciales, yo creo que, como nos hemos venido preparando, estamos en mejor capacidad de poder enfrentar esas situaciones. Estamos en el inicio de la temporada, doctor, ¿no? Exactamente. Ahora, en Nicaragua, hay que tomar en cuenta que... Antes era en mayo, ¿no? Sí, ahora se ha corrido un poquito, ¿verdad? Por eso hablábamos de que la última decena de mayo, pero más o menos se tiene claro que esto llega como a finales de noviembre, en algunos casos y en algunas zonas hasta mediados de diciembre. Pero hay que estar claro que una cosa es el comportamiento de las lluvias en el Pacífico, en el centro hay otro comportamiento y ya en la región Caribe hay otro. Precisamente eso es lo que permite de que en la zona límite ya entre el centro-norte, ¿verdad? Inclusive en la parte sur, ¿verdad? Con el Caribe, ahí surja lo que conocemos como el apante, pues la siembra de tercera. Entonces, eso hace que hayamos hecho, y Initerra ha venido mucho desarrollando su sistema de vigilancia precisamente por la diversidad que se tiene como país. Por ejemplo, para muchos no es muy claro, ¿verdad? Y a veces se pregunta, ¿pero por qué tanta lluvia para esta zona? ¿Verdad? Y se olvida que los grandes lagos que tenemos atraen la humedad, atraen la lluvia y llueve, pues, ¿verdad? Entonces, es una bendición tenerlo. Son muy bellos, pero te atraen agua, pues, ese es, digamos, las contradicciones, ¿no? Igual que los volcanes, pues los volcanes son, a ver, ¿a quién no le gusta ir a ver la caldera del Masaya, ¿verdad? Sin embargo, claro, eso no niega que tiene un nivel de riego o digamos el Telica, ¿verdad? Pero la par también te produce energía geotérmica. Entonces hay que ver que la naturaleza también hay que ver en sus distintas facetas, ¿verdad? Y es el ser humano, ahí es donde yo insisto, el ser humano es el que tiene que aprender a adaptarse con ella, pues. Hay previsto una temporada intensa de ciclones, ¿no? Mira, según... Podría llamarle intensa, podría llamarle dentro de lo... Está sobre... de la normalidad. Está sobre lo que ha sido, o lo que es el promedio. El comportamiento promedio de los últimos años. El promedio anda, digamos, de 15. Entre 12 y 15, y ya se espera que pueda haber 18. Pero bueno, la que tuvimos en el 20 fue fuera de serie, pues que inclusive hizo circular todo el alfabeto, ¿no? Así que nos da una idea de cuánto tuvimos. Ahora, hay que ver que también ahora, digamos, por el mismo reconocimiento que tenemos más preciso de las situaciones, también todos aquellos fenómenos que antes no le damos mucha importancia que vienen por el Pacífico. Y eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos del periodo ciclónico, estamos hablando también de los dos lados, pues, ¿verdad? Y que nos pueden afectar de alguna manera. Entonces, lo bueno es que el país ha desarrollado un sistema de monitoreo, vigilancia permanente, ¿verdad? Tecnológico, diría yo, muy moderno, basado, digamos, con muchos elementos que contribuyen a tener evidencia suficiente para poder hacer pronósticos. Pero también el otro elemento que nuestra población tiene que tener, digamos, así muy claro, es que ese sistema de monitoreo hoy lo tenemos muy bien articulado con un monitoreo desde el nivel comunitario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de marea, nosotros por un lado estamos en contacto con los compañeros que le dan seguimiento a las informaciones que nos dan los mareógrafos, pero al mismo tiempo estamos con nuestras redes a nivel comunitario, ¿verdad? Vigilando cuál es el comportamiento de las olas a nivel del mar. Por eso es que... Eso de las olas se lo quería preguntar, doctor, porque ahí también hay todo un sistema de monitoreo y vigilancia. Ahí dicen, no hay zarpe, dice el ejército, la marina. Van a subir la ola, van a estar peligrosas. Así es. De hecho, hoy estamos, digamos, ante la espera de que va a ser una de las mareas un poquito alta. Estuvimos preocupados el lunes porque la combinación de estos fenómenos nos daba como probabilidad que las mareas van a ser, digamos, un poquito fuera de serie, pero no tanto como si se hubiera mantenido el fenómeno que teníamos enfrente de las costas de Nicaragua. Por eso es importante el monitoreo, ¿verdad? Y nuestra población debe comprender que en esto nuestro gobierno hace una enorme inversión, ¿verdad? Y se hace con la mayor responsabilidad del caso. Y es un monitoreo que no solamente es
digamos, 24 horas, sino en el día, inclusive cuando hay situaciones como esta, nosotros estamos teniendo informaciones cada 4 y en muchos casos cada 2 horas sobre lo que está pasando, pues, para poder tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Y poder alertar a la población, que al final para eso es que se necesita el monitoreo. Igual el comportamiento de los niveles de los ríos, algo que se vigila constantemente, pero ya te explicaba que a la par de ese monitoreo tecnológico que tenemos, también se han construido sistemas de monitoreo comunitario, cuya misión central es asegurar que las poblaciones que están en riesgo reciban la información lo más oportuna posible. Y ya vamos al segundo ejercicio, ¿no? Exacto. Nacional. El 30 de junio, ¿verdad? Vamos a tener el segundo ejercicio ya en este contexto, ¿verdad?, de periodo lluvioso. Quiero anunciar, aprovechando que mencionas el tema del ejercicio, que en este ejercicio vamos a tener también algunos ejercicios altamente especializados. Ajá. Por ejemplo, el sector salud va a ser un ejercicio de un accidente de tránsito, pero de aquello grande, ¿no? Eso creemos que es muy importante que se vaya agregando a toda la experiencia que hace, digamos, la comunidad desde el punto de vista de su autoprotección, etcétera, porque también como instituciones tenemos que irnos especializando cada vez más en estos temas. La Comisión de Infraestructura va a hacer un ejercicio ahí en la planta Managua de que ocurrió una explosión de uno de los tanques, ¿verdad?, y que no solamente se fue la luz, sino que ahí pone en peligro a la población. Ese va a ser posiblemente uno de los más interesantes, porque aparte del trabajo institucional se está incorporando las comunidades, los barrios, tanto del Distrito 4 como del Distrito 2, ¿verdad?, que circundan ahí a la planta Managua. Y recordar que enfrente está el Oriental. Claro, es decir, en una zona donde realmente tenemos que estar preparados para si ocurre cualquier situación. Igualmente, la Comisión de Operaciones Especiales va a hacer un ejercicio ya especializado en este cerro que le conocemos como Los Martínez, aquí en la orilla del lago, previendo también estar preparado ante cualquier situación de deslizamiento de gran magnitud que se nos pueda presentar y frente a los cuales hay que estar listos. En fin, el segundo ejercicio nos va a permitir ir avanzando para ir fortaleciendo, ¿verdad?, los distintos componentes que implica el sistema. Entonces, creemos que ya el ámbito comunitario se viene fortaleciendo con esta actualización de los planes, va a quedar cada vez más fortalecido. El sistema educativo, creo que se ha dado una mayor movilización del estudiantado alrededor de los planes y eso va a tener una mayor fortaleza. Las brigadas estudiantiles están actualizando su manejo de habilidades en la actuación. Es decir, siguiendo lo que ha sido la orientación, cada ejercicio debe dejarnos más fortalecidos, con mayores capacidades para poder atender cualquier situación que se presente. Doctor, yo le agradezco, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Claro que gracias sí. por haber atendido nuestra invitación. Y bien, vamos a irnos a una pausa. Ya regresamos.